Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ahora sí que la 4T está rebasando por la derecha. Por ejemplo, aliándose con el PAN, con el Partido Acción Nacional, para meter freno a la legalización del matrimonio igualitario en el Estado de México, o convocando a foros antiaborto y antiderechos de las minorías sexuales y de la mujer, en nombre de la salud y los valores de los mexicanos. Veamos el contexto. Sin la aprobación de todos sus integrantes, la Comisión de Salud del Senado convocó al Foro México Unido por los Valores y la Familia para sentar las bases y escuchar las voces de los habitantes y su interés en el fortalecimiento de la familia, los valores, la paz y la defensa de la vida. Fue organizado por el morenista Américo Villarreal y la Asociación Civil Vida para Nacer. El senador dijo que el evento buscaba escuchar respuestas ciudadanas e informar en voces de expertos para adquirir conocimientos científicos, éticos y morales sobre temas trascendentes para la reconstrucción social. Vida para Nacer se describe como promotora del respeto de la vida desde el primer instante de su concepción. En 2014 impulsó una propuesta para incluir en la Constitución el respeto a la vida desde el primer instante de su concepción hasta su término natural y participa constantemente en marchas contra el derecho a la interrupción del embarazo y la eutanasia. Además de organizaciones contra la interrupción legal del embarazo, hubo oponentes contra el matrimonio igualitario, promotores de la castidad, grupos como la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano y la organización conservadora National Right to Life, que se describe como la organización más grande y antigua a favor de la vida en Estados Unidos. Durante la inauguración del evento, el presidente de la comisión, el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, señaló que se había invitado a un grupo de organizadores con una visión hacia la salud. La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, creada en 2002, señaló que en el foro solo habían participado grupos con posiciones contrarias al reconocimiento de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI y solicitó que todos los grupos de la sociedad sean escuchados, pues darle espacio a una sola voz pisa los linderos de la violación al Estado laico. Terminado el foro, las senadoras Malú Micher y Patricia Mercado, con larga trayectoria en defensa de estos derechos, dijeron que se convocará a un nuevo foro llamado México Unido por la Salud para todas las personas. Punto y contrapunto. Tercer tema, y sí, lamentablemente parece que algunos sectores de Morena están rebasando por la derecha, incluso Acción Nacional, el partido de nuestra querida concejala Fifi. ¿Y por qué lo digo? Porque en efecto, pues uno no esperaría que un senador de Morena convoque a un foro así. No esperaría que convoque un foro así solamente con expertos y expertas del lado conservador, expertos y expertas que se oponen al desarrollo del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, expertos y expertas que están en contra de la educación sexual. Y les llamo expertos y expertas, digo, por decirles de una manera educada y por tratar de respetar que incluso también de ellos tienen cierto conocimiento. Pero me parece inaudito que un senador de Morena, con un partido que se comprometió a defender estas causas, haga estos foros y reescuche nada más una parte. Me encantó ver ahí a Patricia Mercado, que como decía bien la nota, es una gran defensora de estos temas desde siempre, y a Malú Micher también, que por supuesto es una de las voces dentro de Morena que en teoría está a favor de las causas liberales y progresistas. Querida Estefanía Veloz, ¿está Morena rebasando por la derecha? Yo creo que este señor Américo lo hizo, este senador Américo, lo hizo a título personal. Y lo que rescato del conflicto que se dio al calor de esto, porque claro que no solo nosotros estamos indignados, también Malú Micher, también otras senadoras que no estuvieron ahí, fue presionarlo para que dijera la verdad, y la verdad es, lo hiciste sin permiso, lo hiciste a título personal, no era nada que habíamos acordado, por lo tanto, lo que tú haces aquí no respalda la posición de Morena sobre el derecho a decidir, y no sobre el derecho a decidir, sino sobre los derechos fundamentales. Porque lo que decía este infame senador es que él había inventado grupos que eran referentes de los derechos humanos, defensores de los derechos humanos. Y no es cierto. Y creo que lo que rescato también de esto es que al final se disculpó y al final dijo, claro, lo hice a título personal, perdón, no debía hacerlo, vamos a seguir en pláticas y lo que sea. Y también la postura... O sea, más vale pedir perdón que pedir permiso. A final de cuentas. Creo que sí aplicó un más vale, pero no se fue no se fue limpio. Sí, sí hubo interpelaciones sin duda. Y también me gustó porque aproveché para ver el sentir del resto de los senadores, del resto de la bancada, que aquí justo se hace como un clivaje entre las personas que se van a aventar del todo con este tema y de las personas que van a complotear como lo hizo él, porque claro que es un complot en contra de este tema que se viene, que ya está en la puerta ahora. Y me gustó porque sirvió para, como vislumbró, quiénes
van a ser los actores y las actoras y las aliadas y los aliados que vamos a tener de este lado para un tema tan fundamental como lo es el derecho a decidir. Que por cierto parece que está congelada la iniciativa, ¿eh? Por ahí escucho decir que no están dentro de los intereses del presidente López Obrador, ni tampoco dentro de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Habrá que preguntarle a Mario Delgado. Pero a ver, querida concejala, ¿cómo está en los temas? Se deben escuchar, evidentemente, en una sala, en un recinto como el Senado de la República o la Cámara de Diputados, a todas las voces, pero siempre y cuando haya, como hay en esta mesa, puntos y contrapuntos, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, pues de entrada, lamento alegrarme por decir esto, pero pues los engañaron de nuevo con otro tema. Discúlpenme, porque una Morena no tiene ideología, y esto nos queda claro porque dicen y parlotean, pero no cumplen lo que les prometen en la campaña. Y después, a este paso, con las posturas tan conservadoras del presidente, pues al ratito ya se va a estar sentando en estas mesas, ¿eh? Nada más, ojo, analicen su discurso. López Obrador es uno de los hombres más conservadores de este país. También creo que, si bien esto ya también hablo muy a título personal. Lo disfrutaste muchísimo, por cierto, ¿no? Te voy a escuchar un contrapunto después de ti, acaba por favor, pero por supuesto que te vi la cara de felicidad diciendo, sí, se les dijo. Yo no creo que el senador le tenga que pedir permiso a su bancada para hacer su trabajo. También tenemos que, conforme al reglamento, sí. Tenemos que definir la postura individual, que ese senador llegó a ser senador por quién es y por lo que representa. Sí, hay un reglamento. Puede hablar a título personal, sí, pero el senador no tiene por qué pedirle permiso. No, hay un reglamento que te pide seguir... Porque lo que voy a decir en este momento... Explícale bien si lo vas a explicar. Hay un reglamento ahorita yo voy que a te obliga a que te den permiso de hacer un foro. Si lo vas a hacer en nombre de la comisión. Moción de orden. A ver, no escuchemos, televisión nacional, o sea, tampoco. Bueno, el tema es que, mi postura personal siempre ha sido en las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, también se tiene que escuchar a todos esos grupos que están en contra del aborto. O sea, los senadores tienen que abrirse. Esta clase de mesas y de foros son muy importantes porque también representan a un sector de la población que también tienen sus argumentos y que al final de cuentas están defendiendo lo más valioso que tenemos, o sea, la vida humana de todas las personas. Ellos tienen su argumento y nosotras como mujeres tenemos también nuestra postura, pero no se les puede cerrar esta clase porque además es un tema que van a tener que impulsar y se lo van a tener que arrebatar a su presidente. No, son grupos intolerantes. Intolerantes ustedes que no aceptan que también merecen ser escuchados. Nada más, antes de pasarles la palabra, hubo una persona en este foro que dijo que no era posible que la liberación de las mujeres nos llevara a que el país estuviera hecho un cementerio porque las mujeres que ya no cuidan sus casas hacen delincuentes. Entonces, eso es intolerancia. El divorcio al neoliberalismo. Sí, pero nadie está hablando de no, es su postura. Bueno, a ver, por favor, Alejandro Encinas, ayúdame a rebatir con un contrapunto a nuestra querida Ana Villagrán. No, pues es un hecho aislado y desafortunado, pero también es un mensaje que la lucha en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres también tiene que darse dentro de una coalición que es muy amplia. Pero al margen de este hecho hay que recordar que con los votos de la izquierda, el derecho a las sociedades de convivencia primero en la Ciudad de México y al matrimonio igualitario después, así como el establecimiento del libre desarrollo de la personalidad en la Constitución Política de la Ciudad de México, hoy no son un foro, son una realidad. Una realidad. Martín Vivancos, que yo iba a decir, bueno, ya lo voy a tener que decir, pero la verdad es que Sociedades de Convivencia se tardó 6 años porque López Obrador estaba en contra de ellos. Y no fue sino hasta que Alejandro Encinas, señor, que era jefe de gobierno en la Ciudad de México, él sí se aventó a firmarlas y él sí se aventó a decir, estos derechos tienen que ir. A López Obrador le ha costado un largo trayecto de muchos años para entender que los derechos de las personas LGBT también son derechos humanos y en esta campaña del 18, en teoría sí se comprometió con ellos, agarró la bandera del orgullo en varias ocasiones y le pidió a Morena que adelantara y empujara estos temas desde los legislativos, cosa que no ha pasado todavía, pero bueno. Rapidísimo, nada más, eso fue también en parte por el gran trabajo que hizo los grupos de activistas. Sí, por supuesto, de sí, Morena, claro. Es muy desafortunado y por partida doble. Una, por lo que aquí están diciendo de que lo hizo a título personal. A ver, es un senador de la República haciendo un foro en el Senado de la República. Eso no es a título personal. Entonces, él confundió su función. Entonces, doblemente grave, porque está en el recinto donde están los representantes del país. 1. 2. Se les está olvidando que hay una cosa que se llama en razón pública, que son aquellas razones que se pueden esgrimir en el ámbito de lo público y que
son susceptibles de poder ser aceptadas por todos. Si nada más escuchas una parte de la sociedad y nada más estás escuchando este punto de vista, lo que estás haciendo es que el discurso político lo estás estrechando demasiado. Y las otras posturas deberían haber estado ahí para hacer precisamente un contrapunto. Entonces, este foro estuvo totalmente sesgado, fuera de lugar, sobre un tema que es muy complicado, el cual yo tengo mi postura. Yo creo que la mujer debe tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, porque hay una distinción fundamental. No es que estés a favor o en contra del aborto, sino de que hasta dónde se puede meter el Estado en la vida de las personas. Entonces, esa distinción que lleva muchos años en la palestra, si nada más escuchas a un punto de vista, pues se cae todo el argumento, y es algo muy, muy, muy decepcionante, sobre todo por un gobierno de izquierda, y que un senador no sepa lo que representa y que se escuchen este tipo de expresiones en el siglo XXI que al parecer ya es moneda corriente, ¿no? Sí, a ver, yo no estoy para nada en contra de que se escuchen todas las voces, al contrario, creo que yo soy una persona que siempre ha alentado que se escuchen todas las voces, y de repente en el Senado hay unos foros en donde nada más escuchas una parte, incluido nada más las partes LGBT, incluido nada más los grupos antiderechos y demás. Pero, por ejemplo, ¿por qué no está ocurriendo en estos temas lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional? En la Guardia Nacional estás escuchando en un modo parlamento abierto a opositores con argumentos académicos, con insumos que están aportando, pero también a defensores, también con sus propios argumentos y también con sus propios estudios y demás, ¿no? Entonces, ese debate de ideas es el que se tendría que estar alentando desde una casa como el Senado de la República o la Cámara de Diputados, y no nada más estos foros en donde en efecto pues uno va y escucha una sola versión de los hechos, ¿no? Pero se nos acabó el tiempo, tenemos que regresar, irnos a una pausa, y regresando de esta, vamos con la paparrucha del día, que está relacionada con este tema, por cierto.